Hola a todos, bienvenido a la clase que corresponde a la introducción a la genética, unidad 5 del nivel 2. Soy la profe Alejandra Recalde, soy bioquímica por la Universidad Nacional, tengo un doctorado en biotecnología molecular por la Universidad de Chile y trabajo como investigadora postdoctoral ahora en Alemania, en la Universidad de Freiburg. Em, el día de hoy vamos a tocar el tema de introducción a la genética de vuelta, pero vamos a referirnos al segundo capítulo de esta unidad. En este caso, en un video anterior habíamos hablado de genética mendeliana y ahora vamos a hablar de base química de la herencia. Para eso se pueden referir a estas páginas del libro de Solomon de la novena edición. Ok, entonces en el capítulo anterior vimos cómo Mendel descubre cómo se heredan los genes, la manera en la que ocurre la herencia, el tema de las proporciones, los genes dominantes o recesivos, los alelos dominantes o recesivos, em, y también otros que estudiaron después de él y un poco también cómo después, cuando se descubrió la mitosis, la meiosis, este tema de la herencia se pudo asociar a eso. Pero para poder asociar todo lo que es la herencia con los cromosomas, hay una parte histórica en el medio que nos saltamos, que es cómo, de qué están hechos los genes, básicamente. Porque esa es la base química de la herencia. Todo es química en la vida. Entonces, ¿de qué están hechos los genes? Esa era una pregunta que existía em, hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando no se conocía en la época del 1800. Existía la idea de estas partículas discretas de las cuales hablaba Mendel, que hoy en día llamamos genes, que eran indivisibles, que se podían heredar, que no se desaparecían, que eran indelebles. Y se sabía que estas partículas eran las que transmitían la información hereditaria. Pero no se conocía de qué estaban hechas dichas partículas. Podría ser proteína, azúcar, ADN o ARN. ¿Cómo es que se llega a conocer de qué están hechas las partículas? Hay varios científicos que realizaron experimentos, vamos a hablar de ellos en un momento, como Griffith, Avery, MacLeod, McCarthy, Hershey y Chase, y todos los experimentos de ellos son claves para esclarecer de qué están hechos los genes. Luego de eso, de que se descubra este mecanismo donde están los genes y todo eso, es que la estructura del ADN se descifra em, gracias a la cristalografía de Franklin, de Rosalind Franklin. La estructura es descifrada por Watson y Crick. Acá hay una tabla em, de resumen de los eventos históricos que llevaron hasta el descubrimiento, hasta el premio Nobel, de hecho que gana Alfred Hershey más adelante. Y como pueden ver los años, en realidad todo esto que pasó es bastante reciente, digamos. No es que pasó en el 1800, 1700, sino que, por ejemplo, estos experimentos de Oswald Avery y MacLeod y McCarthy son contemporáneos a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, em, es importante tener eso en cuenta, que el descubrimiento del ADN fue más o menos reciente y todos los avances que se han hecho en esos años que todavía no son ni siquiera 100 años y todos los avances que todavía van a quedar por hacer porque las, como las capacidades del ADN o lo que nosotros podemos lograr a, a hacer gracias a esto está empezando recién con los descubrimientos del CRISPR-Cas, de las proteínas argonautas y millones de otras cosas, la vacuna de RNA. Entonces, eso. En 1871, entonces, Friedrich Micher es el que descubre una nueva sustancia en la célula que él llama nucleína y proviene del núcleo celular en las células eucariontes, por si acaso.
Ahora se sabe que esa sustancia que él aisló, que provenía del núcleo de la célula, en realidad está compuesta por ADN, ARN y proteínas que forman parte del núcleo, ¿verdad? Luego, Friedrich Griffith en 1928 va a ser el que descubre una sustancia en las bacterias que están muertas por el calor y esa sustancia él descubre que es posible usar para transformar a bacterias vivas. En 1944, Avery, MacLeod y McCarthy identifican químicamente cuál es el principio de transformación que había descrito Griffith anteriormente. Luego, Erwin Chargaff es el que reporta algunas relaciones entre las bases del ADN que van a ayudar más adelante a descifrar la estructura, o sea, a aportar datos claves sobre la estructura del ADN, ¿sí? Vamos a ver lo que es la regla de Chargaff. Y eso fue muy importante después cuando Watson y Crick determinan la estructura y Mendelssohn y Stahl hablan de la replicación. Es bastante importante la regla de Chargaff. En el 52, Alfred Hershey y Martha Chase demuestran que el ADN y no las proteínas son las que participan en la reproducción viral. Luego, en el 52, también Rosalind Franklin produce las imágenes de difracción de rayos X del ADN. Y en el 53, el año siguiente, Watson y Crick proponen el modelo de ADN y esta contribución es el inicio de la revolución en la biología molecular, que como les dije continúa hasta hoy en día. Gracias a la estructura que resuelve Watson y Crick, en el 58 Mendelssohn y Stahl son capaces de demostrar que la replicación del ADN es semi-conservativa. Y luego en el 62 de vuelta a Watson, Crick y ahora Wilkins, también es galardonado con el Premio Nobel de Medicina por los descubrimientos sobre la estructura de los ácidos nucleicos. Cabe recordar que en ese año Rosalind Franklin ya estaba muerta y por eso es que ella no recibe el Premio Nobel. En el 62, Alfred Hershey también recibió el Premio Nobel por haber descubierto, perdón, el mecanismo de replicación y la estructura genética de los virus. Entonces, esta es una línea de tiempo más o menos de todos los descubrimientos importantes que, y también los premios que ellos habían ganado gracias a los descubrimientos que hicieron respecto al ADN y cómo se transmite o de qué están hechas las partículas que Mendel había estudiado anteriormente. El primero de estos eventos históricos del cual vamos a hablar va a ser el experimento de transformación de Griffith. Griffith era un científico inglés que trabajaba con el Streptococcus pneumoniae y él se preguntaba por qué era tan em, patógena una de las variedades de esta bacteria y entonces se propuso estudiar mediante este experimento. En lo que él hizo había dos variedades de bacterias de Streptococcus, era una en que las células eran rugosas, vamos a llamarle células R, y luego otra donde las células eran lisas o smooth, por eso se llaman S. Entonces, en el experimento 1 y 2 podemos ver qué efecto tienen estas dos cepas en los ratones. En el experimento 1 se inyectan las células rugosas al ratón y el ratón vive. Y en el experimento 2 se inyectan las células lisas y el ratón muere. Entonces, lo que Griffith hizo fue matar las células S mediante calor e inyectarlas al ratón y luego darse cuenta así de que el ratón sigue viviendo después de eso. Sin embargo, en el siguiente experimento lo que él hizo fue matar de vuelta las células matar las células S con calor de vuelta y luego mezclarlas con las células R
e inyectar esa mezcla al ratón y en este caso el ratón volvía a morir. Entonces, lo que él concluye es que existe un principio transformador que puede convertir a la cepa R en virulenta. Hoy en día sabemos que además de la transmisión vertical de genes, o sea, la transmisión por herencia, también existe en las bacterias lo que se llama transmisión horizontal de genes, que es lo que pasa en el experimento de transformación, cuando una bacteria puede obtener los genes de otra bacteria, no necesariamente porque es su progenitor, sino que porque pueden intercambiar información genética a través de la conjugación o a través de la transformación misma. Mediante la transformación también, varias bacterias ambientales pueden adquirir fragmentos de ADN del medio. No necesita ser de otra bacteria directamente, sino del medio mismo también se puede adquirir información genética. Eso es lo que se sabe hoy en día. En ese entonces, lo único que Griffith pudo concluir es que existía un principio transformador que convertía la cepa R en virulenta. Anteriormente no era virulenta y luego al mezclarse con las células S, sí se vuelve virulenta. Em, Algo que hay que tener en cuenta es que Griffith en realidad era una persona muy tímida, un científico muy tímido, y él publica estos estudios en una revista científica muy de bajo perfil que se llama Journal of Hygiene, que en realidad no tiene mucha significancia, em, y él mismo no le da mucha importancia a lo que él estudió. Simplemente, o quizás no se había dado cuenta siquiera de lo que él había descubierto. Pero él menciona este tema de la transformación como una simple curiosidad de la biología, de los microorganismos, pero no menciona nada de que, o sea, de modo explícito, al menos de que él haya descubierto potencialmente em, cuál es la base química de la herencia. Podría ser que él no sabía o podría ser que era muy, em, digamos, humilde para hablar de eso. Lo cierto es que el experimento de Griffin es la demostración más clara de que los genes son sustancias químicas, ¿sí? Bueno, entonces 1933, 5 años después de que Griffith hubiese publicado sus resultados, el científico Oswald Avery es uno de los que lee esos resultados y le entra curiosidad por descubrir cuál es el principio transformador del que está hablando Griffith específicamente. En esa época los científicos ya habían em, los científicos ya habían estudiado las células, sabían de qué estaban hechas las células, habían utilizado química en la biología para separar las células en sus componentes. Se sabía entonces que la célula tenía proteínas que van a formar parte de la estructura celular, los filamentos del cabello, las uñas, los cartílagos, la matriz que sujeta las células también está hecha de proteínas. Sabían que habían azúcares también en las células, podrían ser azúcares que se utilizaban para el metabolismo, podrían ser azúcares que recubrían las células también, que más adelante, por supuesto, para ambos componentes se van a descubrir diversas funciones. Y también existían los ácidos nucleicos, que no se sabía qué función tenían. El bioquímico suizo Friedrich Michel es el primero en que logra aislar los ácidos nucleicos. Lo que él hace es triturar las células y a partir del núcleo em, él encuentra unas hebras que logra precipitar que provienen de los glóbulos blancos de la sangre y que también él va a identificar esas mismas hebras blancas en otro tipo de células. Esta molécula
él le llama nucleína, como ya vimos en el cuadro de línea del tiempo. Y se llama nucleína porque se encuentra en el núcleo para él. Y más adelante también se le llama ácido nucleico porque descubren que esa nucleína es de pH ácido, básicamente. Entonces, ya se sabe qué es lo que existe dentro de la célula. A principio de 1920, también un poco antes de Griffith, los bioquímicos también ya sabían cómo estaban hechos los ácidos nucleicos. Se sabía que había el ADN, y el ARN, que había proteínas también en la nucleína que Friedrich había aislado. Y también ya se sabe que tienen 4 bases, como la adenina, guanina, citosina y la timina. Y en el ARN existía en vez de la timina el uracilo. Todo eso ya se sabía. No se tenían más datos acerca de la estructura o la función. Entonces, Avery decide hacer un experimento con ayuda de dos asistentes suyos que son McLeod y McCarthy. Y lo primero que ellos hacen son estas líneas hasta acá, que es básicamente reproducir el experimento de Griffith, donde él usa una célula rugosa que es no patógena, una célula lisa que sí es patógena, hace que los ratones mueran, y luego cuando la cepa S, así como Griffith trataba con calor, los ratones no morían, y sin embargo si esa misma cepa trataba con calor se mezclaba con la R viva, el ratón sí moría, volviendo así a la cepa R en patógena. Y lo que él hace, existen diversos diagramas en internet respecto a este experimento, pero en síntesis todos muestran lo mismo. Lo que estos tres científicos realizan es mezclar, vuelven a hacer la cepa S tratada con calor, pero van eliminando ciertos componentes de esa mezcla. Entonces, eliminan los azúcares, por ejemplo, eliminan las proteínas en otro, o eliminan el ADN. En este ejemplo podemos ver que, por ejemplo, tratan la cepa S inactivada con proteasa, que es una enzima que elimina las proteínas. Y luego, cuando realizan el experimento, el ratón vuelve a morir, dejando en claro que no son las proteínas las encargadas de la patogenicidad en este caso. Sin embargo, cuando ellos la cepa S tratada con calor, tratan con DNasa para eliminar el ADN, sí logran que el ratón viva posteriormente, lo que da como conclusión que el principio transformador que había descrito Griffith es el ADN. Más adelante, Hershey y Chase van a realizar unos experimentos en los cuales van a demostrar también que el ADN es el material genético de ciertos virus. Acá tenemos demostrado cómo fue el experimento. Básicamente lo que ellos hacían era utilizar fagos. Los fagos son virus que infectan bacterias y ellos marcaban estos fagos de manera radioactiva. Las células se agitan en la licuadora, ¿verdad? Luego se centrifuga para separar, ya que las bacterias, como son más pesadas, van a ir al fondo del tubo, y en el líquido van a quedar los fagos y también partes del fago, que son más ligeros. Y luego se prueba la radioactividad de los gránulos y el sobrenadante, ¿sí? Porque los fagos están marcados de manera radioactiva. Entonces, lo que ellos hicieron en el experimento A es marcar la proteína que recubre a los fagos. Se marca con un isótopo S35, que está marcado en verde. Acá se puede ver que la envoltura, entonces, es lo que va a estar marcado. Luego se hace que los fagos infecten a las células bacterianas, y más adelante se centrifuga, ¿verdad? Se mezclan en el licuadora, se centrifuga y se observa si es que la partícula radioactiva queda en el sobrenadante o en el precipitado. En este caso, la proteína queda en el sobrenadante.
Entonces, luego, cuando ellos analizan más en detalle este precipitado, se dan cuenta que nuevos fagos también provienen de las bacterias infectadas, ¿sí? Pero ellos saben que estos fagos que están en la bacteria infectada son nuevos porque ninguna de las proteínas que ellos poseen está marcada. Entonces, porque se sintetizaron de nuevo dentro de las bacterias. En el experimento B, entonces, en vez de marcar ellos la cápside del virus, lo que ellos marcan es el ADN, marcan con isótopo P32, que está señalado en rojo aquí, y luego realizan el mismo experimento, infectan las células bacterianas, separan el sobrenadante del precipitado y ven que en el sobrenadante no queda señal radiactiva y que todo el precipitado, sin embargo, es el que en este caso va a tener la señal radioactiva. Eso quiere decir que los fagos habían inyectado el material genético dentro de las bacterias y las bacterias ahora contienen el ADN marcado con el isótopo P32. Dentro de la bacteria va a sintetizar nuevos fagos, también va a sintetizar nuevo ADN para esos fagos y por eso es que finalmente los virus que ellos van a encontrar en el precipitado, algunos de ellos van a contener el material genético marcado con el fósforo radiactivo y otros no. Pero este experimento lo que nos demuestra es que el ADN es el material genético de los virus. Ahora, Hershey y Chase tuvieron suerte, digamos, o eligieron bien quizá el virus con el cual trabajaron, ya que en este caso es un virus de ADN. Sin embargo, hay otros virus también, hoy sabemos que son virus de RNA. El siguiente hito de la biología molecular que va a desencadenar finalmente en la resolución de la estructura del ADN son las reglas de Chargaff. En 1949, Chargaff había determinado con otros colegas cuál es la composición de las bases del ADN en varios organismos y tejidos, ¿sí? Recordemos que ya se sabía de principios de 1920 de que había en la nucleína ADN y ARN. Luego se sabía que había ADN tenía 4 bases y lo que hace Chargaff es determinar la composición, las proporciones, ¿sí? Y Chargaff se da cuenta de algo muy interesante, que no importa de qué organismo estamos hablando, ya sea E. coli, que es una bacteria, levadura, em, esperma de erizo de mar, esperma de arenque, hígado humano incluso o maíz, siempre existía una relación simple entre las bases, ¿sí? Independientemente de cuál sea la fuente, siempre las proporciones de purina a pirimidina van a ser cercanas a una. Entonces, por ejemplo, acá tenemos adenina timina 26 a 23, guanina citosina 24 a 25. Esto es como bastante cercano, pero en este ejemplo de la levadura se puede ver más claro que, por ejemplo, adenina 31 y timina 32, mientras que guanina 18.7 y citosina 7.1. Y así sucesivamente. Entonces lo que se ve es la proporción adenina sobre timina o guanina sobre citosina siempre es cercana a 1. Esto se conoce como regla de Chargaff y se simboliza de esta manera: A es igual a T y C es igual a G. Y esto va a ser importante más adelante cuando Watson y Crick resuelven la estructura del ADN, porque como ustedes saben las bases van apareadas, ¿sí? Pero en ese momento no se sabía ya que no se conocía la estructura. ¿Y cómo es que se resuelve la estructura de ADN? Para hablar de la estructura del ADN siempre hay que hablar de una figura controversial que no fue controversial por sí misma, sino porque siempre se considera que es una de las grandes olvidadas por el premio Nobel, Rosalind Franklin, aunque en realidad ella ya estaba muerta cuando el premio Nobel fue entregado. No se sabe si es que hubiese recibido o no de estar viva. Lo cierto es que Rosalind Franklin es quien realiza esta cristalografía de rayos X del ADN
La cristalografía es una técnica mediante la cual se utiliza una fuente de rayos X que atraviesa una muestra em, que está cristalizada y luego esos rayos van a difractar y se van a obtener una placa fotográfica donde existe entonces un patrón que los químicos estructurales pueden ayudar a resolver. Esta es una técnica que es bastante utilizada para resolver, por ejemplo, estructuras de proteínas. Em, Hoy en día existen técnicas que son, no digo más fáciles, pero quizás un poco más fáciles porque siempre como el handicap o la dificultad de la cristalografía de rayos X es obtener buenos cristales. Hoy en día se pueden obtener la información de estructura de proteínas, por ejemplo, a partir de crioelectrotomografía, que en ese caso se puede incluso obtener la información de la estructura de las proteínas cuando ellas están en la célula misma. No hace falta purificar. Pero bueno, cada técnica tiene su propia dificultad, ¿verdad? Entonces, la estructura del ADN, como ya les expliqué, fue determinada gracias a esta cristalografía que había tomado Rosalind Franklin. Entonces, acá en este pequeño texto se explica más o menos qué es lo que se puede ver. Existe un patrón diagonal, que son estos que están acá, que proporciona evidencia de la estructura helicoidal del ADN, que es una hélice, y luego los patrones horizontales que se ven en la parte en esta parte superior e inferior son las que van a indicar que las bases purina y pirimidina están apiladas a 0,34 nanómetros. O sea que hay una distancia de 0,34 nanómetros entre un escalón, digamos, del ADN al otro. ¿Sí? Y que son perpendiculares al eje del ADN. Hay mucho folclore, digamos, respecto a esto. A mí siempre me gusta leer datos respecto al contexto histórico, a tipo qué es lo que estaba pasando en esa época. Y lo que se dice en un libro que ya les había recomendado en la clase anterior, que se llama El Gen, es que Wilkinson es en realidad quien era el jefe de Rosalind Franklin y él es quien le muestra la cristalografía de Rosalind a Watson y Crick en un bar una tarde. Y que en realidad es como culpa de él más o menos que ellos hayan descifrado la estructura, porque en realidad esto no fue una colaboración, digamos, en la que Rosalind les entrega a ellos la cristalografía. Bueno, de todas formas, son Watson y Crick los que logran determinar la estructura del ADN, por supuesto, gracias a la cristalografía de Rosalind Franklin. Y el 25 de abril de 1953 publican en la revista Nature la estructura de los ácidos nucleicos. En este mismo número hay 3 artículos diferentes que hablan también sobre la estructura del ADN. Otro es de Rosalind Franklin y el otro artículo creo que es de Wilkinson, si no estoy equivocada, pero son 3 artículos que se publican en paralelo sobre la estructura del ADN. Cada uno habla de cosas ligeramente diferentes, pero es el de Watson y Crick el que muestra, como ven acá, un diagrama de lo que estábamos hablando, de la estructura helicoidal del ADN, de la distancia entre los escalones, estos que vemos acá. Y gracias a la regla de Chargaff es también que ellos dan cuenta, van a poder dar cuenta después que son bases apareadas las que existen acá, ¿sí? Entonces, gracias a eso es que el 25 de abril cada año, por si no sabían, se celebra el Día del ADN. Bueno, ¿y cuáles son, o cuál es la estructura del ADN entonces, o el modelo de Watson y Crick, el modelo de la doble hélice? Como ya les mencioné, este modelo ellos deducen gracias al trabajo que había realizado antes de Chargaff, en la regla de Chargaff, y también
porque Wilkins, perdón, y Franklin ya habían descrito anteriormente que las bases nitrogenadas probablemente se encontraban apiladas de, en el centro de la molécula, ¿verdad? Entonces, en el modelo Watson y Crick, las moléculas de fosfato se encuentran en la parte exterior de la molécula, mientras que en el centro se encuentran las bases que se acomodan como si fuesen peldaños de una escalera. Em, Esto gracias a la regla de Chargaff se sabía que era posible, ya que por más la adenina y la guanina tienen una estructura bastante similar, ya que ambas son purinas, mientras que la timina y la citosina también tienen una estructura similar. Y debido a que la adenina siempre em, se enlaza, digamos, o interactúa con la timina y la guanina con la citosina, es que se puede mantener la distancia constante a través de toda la cadena, ¿sí? La diferencia entre estos dos pares es que la adenina con la timina forman dos enlaces de hidrógeno, mientras que la guanina con la citosina forman tres enlaces de hidrógeno, ¿sí? Que hace que su tipo de enlace sea mucho más fuerte. Entonces, como ya dijimos, las bases nitrogenadas se ubican en el medio de la cadena formando unos escalones, mientras que la, el ox- el- los azúcares y los fosfatos forman la parte exterior de esta cadena o forman el esqueleto, digamos. Siempre cuando hablamos de ADN o de ácido nucleico en general, vamos a hablar de la dirección que siempre va de 5' a 3', que eso se refiere al extremo del azúcar que se encuentra libre. Y en el caso del ADN, ¿verdad? Sabemos también que las hebras son antiparalelas, que una de ellas va a correr de 5' a 3', mientras que la otra hebra corre de 3' a 5'. Bueno, y esta estructura del ADN, la secuencia también de adenina, timina, citosina y guanina, puede dar lugar a diversas combinaciones y más adelante vamos a ver que estas combinaciones de bases nitrogenadas van a dar lugar a lo que se conocen como codones que se van a leer posteriormente para dar lugar a los aminoácidos. La forma en la que se leen estos codones se conoce como código genético, que vamos a ver más adelante. Y el modelo Watson y Crick también explica el mecanismo de replicación del ADN. La replicación del ADN es la forma en la que el ADN se perpetúa de una célula a otra, o sea, la forma en la que el ADN se duplica o se hacen copias del ADN. Este mecanismo fue explicado por Melsenson y Stahl, como habíamos mencionado antes en la línea del tiempo que vimos. Entonces, ¿cómo se replica el ADN? Esta es una pregunta para la cual existían diversas hipótesis en su momento. Había tres hipótesis que querían tratar de explicar cómo se replica el ADN. Una, que era la replicación conservativa. em, Luego tenemos la replicación semiconservativa y la replicación dispersiva. En la replicación conservativa, lo que se mencionaba era que el ADN de la célula parental o progenitora se dividía por la mitad, cada hebra se dividía, y en la primera generación teníamos, con la primera copia en realidad, teníamos dos hebras de ADN en la que una de las cadenas va a ser idéntica en cada una de las hebras, o en cada una de las moléculas de ADN, perdón. Una de las cadenas va a ser idéntica a la cadena del progenitor, ya que proviene de él. Y luego, en la segunda generación, ya se van a dividir y cada una de estas moléculas va a tener, por supuesto, una cadena que va a ser igual a una de las cadenas de la primera generación. ¿Cómo
la que viene de la parental es celeste acá, pero hay otra cadena azul, es que acá vemos todas azules en estos dos casos. Pero lo importante es entender que en la conservativa siempre se conserva una de las cadenas. Luego está la replicación semiconservativa, en la que el ADN del progenitor simplemente se copia y siempre se mantiene entonces intacto una molécula de ADN donde ambas cadenas em, forman, o sea, se mantienen intactas y luego solo existe una copia. En la segunda generación va a ser lo mismo, se van a hacer copias, pero siempre se va a mantener esta cadena. Y en la replicación dispersiva lo que se pensaba era que a partir del ADN principal parental había fragmentos que se conservaban, fragmentos que se sintetizaban de nuevo. Y esto ocurría en la primera generación y luego volvía a ocurrir en la segunda generación. Así el ADN inicial se iba a ir dispersando a través de las siguientes generaciones, por eso es que se conoce como replicación dispersiva. Entonces, estas eran las tres hipótesis que existían en ese momento y gracias a los experimentos de Mensenson y Stahl es que se obtiene un mecanismo para esto. Entonces, ¿cuál fue el experimento de estos dos científicos? Lo que ellos hicieron era tener ADN marcado otra vez un experimento radiactivo. Las bacterias eran cultivadas con nitrógeno pesado, un nitrógeno 15, que es un isótopo, y este nitrógeno es incorporado al ADN de las bacterias. Después de eso, lo que se hace es pasar las bacterias a un medio con nitrógeno liviano y este también se va a incorporar al ADN que es sintetizado. Luego de eso, el ADN se separa mediante centrifugación en gradiente de densidad de cloruro de cesio y se analiza en base a la densidad de las cadenas de ADN, ¿sí? En base a la densidad se puede saber si es que incorporó el pesado o el liviano. Y esta densidad es separada, por supuesto, por el gradiente de cloruro de cesio, dependiendo del peso que tiene cada molécula. Gracias a esto se puede finalmente concluir que el ADN se replica de manera conservativa. ¿Por qué? En el tubo al principio vamos a tener ADN pesado y también ADN ligero, ¿sí? Como al principio las bacterias se cultivan en ADN ligero, entonces es, en ADN nitrógeno pesado. Entonces el ADN va a incorporar este nitrógeno y va a haber una molécula de ADN pesado. Más adelante, cuando se cambia de medio y empiezan a incorporar ellos nitrógeno liviano, lo que va a pasar es que va a existir un híbrido de ADN pesado y liviano. Y si se deja bastante tiempo, en más generaciones, también luego el ADN va a volverse ligero, ¿sí? Porque estas dos hebras se van a separar y una de ellas siempre va a ser pesada, pero una de ellas va a ser ligera y entonces la siguiente generación ya va a tener el ADN ligero. Em, y esto es lo que podemos ver acá. Antes de la transferencia a nitrógeno liviano, vemos que todo el ADN es pesado. En la primera generación, después de la transferencia a nitrógeno liviano, vemos que el ADN es híbrido. Y en la segunda generación de células empiezan a aparecer moléculas de ADN que tienen incorporado solamente ADN ligero. Entonces, así como lo expliqué en la diapositiva anterior, cómo es que ocurre la replicación, esto tiene sentido solamente con la hipótesis de replicación conservativa o semiconservativa, perdón. La, la replicación semiconservativa también explica cómo se perpetúan las mutaciones. Por ejemplo, tenemos un ADN, una molécula de ADN que se separa en las dos hebras. Em, Esta hebra se mantiene en este lado y esta hebra va a estar a este lado. Y cuando están separadas, vamos a ver el mecanismo más adelante,
se realiza una copia por apareamiento y entonces puede pasar que una mutación surja, como ocurre en este caso, donde con la timina una guanina viene a formar un par y debido a cómo que esto se pasa a la siguiente generación al ser una replicación semiconservativa donde una hebra pasa acá y la otra acá, entonces esta mutación va a permanecer y en la siguiente generación cuando se realiza la replicación del ADN ya no va a ser una timina la que va a estar, sino que va a ser una citosina, porque claro, la citosina es la que forma el par con la guanina y eso se va a propagar. Entonces, la replicación semiconservativa también explica que esto ocurre, que las mutaciones se propaguen y no sean aisladas. Entonces, desde un punto de vista más molecular, ahora vamos a hablar del proceso de replicación, cuál es la maquinaria y cómo es el proceso de replicación. La maquinaria necesaria, siempre vamos a necesitar enzimas, que son las encargadas de hacer todo el trabajo, digamos. Vamos a necesitar una helicasa. La helicasa tiene que ver con el hecho de que el ADN se enrolla sobre sí mismo y va a ayudar a desenrollar el ADN. Una proteína SSB o ligante de cadena de ADN simple, la ADN polimerasa, una ADN primasa y la ADN ligasa. Acá podemos ver más o menos o a grandes rasgos cómo ocurre. La ADN polimerasa va a reconocer el origen de replicación del ADN, donde siempre va a ser donde va a empezar la replicación. El origen de replicación es una secuencia en el ADN que puede ser reconocido por la polimerasa. En el segundo paso, las cadenas de ADN se van a separar en ese punto y se desenrollan, ¿sí? Em, Siempre se habla que la estructura de ADN es como un cable de teléfono, de los teléfonos antiguos o como de los nuevos, no tan nuevos ahora, como esos agogos que vienen en espiral. Entonces, para que las demás enzimas puedan entrar a este lugar donde se está llevando a cabo la replicación y también para que se pueda sintetizar las cadenas y se puedan separar estas hebras, la helicasa lo que va a hacer es desenrollar las hélices, ¿sí? Luego, cuando está desenrollada en la hélice de ADN, la helicasa va a caminar a lo largo de la molécula, siempre como si fuese un policía, digamos, dirigiendo el tránsito y abriendo paso para que la horquilla de replicación vaya avanzando, ¿sí? Em, Gracias a las proteínas SSB o ligantes de ADN monocatenario de cadena simple, como habíamos dicho, el ADN se va a mantener abierto, ya que estas proteínas van a unirse al ADN y van a evitar que se vuelvan a formar los pares aquí. Y luego es que va a ocurrir que la ligasa, la, la, la ADN polimerasa y la primasa van a actuar en conjunto para sintetizar nuevo ADN, ¿sí? Em, Acá en este diagrama podemos ver la ADN helicasa que se localiza acá, la polimerasa en amarillo y por supuesto tenemos los cebadores acá que van a ser los que van a iniciar la síntesis y la ADN polimerasa que va a ser la que va a avanzar sintetizando el ADN en la dirección de replicación, ¿sí? Em, El proceso de replicación de ADN siempre se lleva a cabo de 5' a 3' en ambas cadenas, pero vamos a ver que existe una diferencia entre la replicación porque como sabemos las cadenas son antiparalelas, entonces existe una pequeña diferencia entre cómo se realiza esa síntesis en ambas cadenas, em, pero siempre va de 5' a 3'. El proceso de replicación va a terminar cuando finalmente tenemos dos copias
del ADN. Tenemos dos moléculas hijas entonces, y cada una de estas moléculas se compone de una cadena vieja y una cadena recién sintetizada. Acá podemos ver un poco en detalle cómo es que se produce los nucleótidos, cómo se van uniendo a la cadena creciente de ADN polimerasa. Dijimos que va de 5' a 3', y en este caso podemos ver acá esta nueva base nitrogenada que se va a unir. En este caso, por supuesto, la adenina va a tener una timina asociada, y estos dos fosfatos se van a hidrolizar, van a ser liberados, y se va a realizar un enlace acá entre este formato, entre este fosfato de esta base nitrogenada y el extremo libre 3' de este azúcar, ¿sí? Entonces, de esa forma es que ocurre la síntesis, y siempre por eso ocurre de 5' a 3', porque se necesita que este fosfato se una al azúcar en su 3'. Otra cosa a tener en cuenta aquí, también esto explica por qué necesitamos siempre los cebadores o primers, porque no puede ocurrir esta síntesis si es que no hay ya una molécula, digamos, iniciante de esta duplicación del ADN o de esta síntesis acá, ¿sí? Para que esta base nucleotídica se una, ya tiene que haber un cebador antes que tenga el extremo de azúcar libre donde él se pueda unir. Eso también pasa en el PCR. Si es que ustedes ya estudiaron cómo se realiza la reacción en cadena de la polimerasa, por eso también es que se necesitan primers para que se pueda sintetizar el ADN. Bueno, la replicación del ADN es bidireccional. Eso significa que ocurre en ambas cadenas, y como vimos, esa reacción química solamente se realiza de 5' a 3'. Entonces, existe una cadena líder, que es la cadena que va de 3' a 5', donde se va a unir el cebador de RNA y va a sintetizarse el ADN sin problema. Y existe otra cadena atrasada o cadena retrasada, que va a ser esta, donde la síntesis va a ser un poco diferente, y también va a ocurrir de 5' a 3', pero de manera un poco diferente gracias a los fragmentos de Okazaki que vamos a ver después. Em, entonces, como ya les mencioné, en la cadena líder la síntesis va a ocurrir, como les mostré en la diapositiva anterior, de manera continua en la dirección del tenedor de replicación que se está moviendo hacia acá, ¿sí? Entonces, a medida que avanza, se libera y esto se va a ir sintetizando. En la cadena retrasada, sin embargo, ocurre visualmente de manera en la dirección contraria, ¿verdad? Pero, sin embargo, sigue siendo de 5' a 3'. Entonces, ocurre de esta forma, pero acá ya no se va liberando ADN para poder seguir replicándose, sino que la helicasa va en esta dirección, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que esta cadena va a sintetizar en reversa? Y ahí es donde entran a jugar lo que se conoce como fragmento de Okazaki. Entonces, va a ponerse, cuando se libera un poco más la cadena líder continúa, pero en la cadena retrasada va a volver a ubicarse otro cebador y se va a volver a sintetizar ADN hasta que se encuentre el siguiente fragmento de Okazaki. Estas dos síntesis de ADN acá son independientes, no están unidas, ¿sí? Y esto se conoce como fragmento de Okazaki. Luego, mientras se sigue abriendo esta doble hélice gracias a la licasa, va a sintetizarse otro fragmento de Okazaki, la cadena líder continúa sin problema, y lo que va a ocurrir ahora, porque nosotros no nos sirve de nada tener fragmentos discontinuos de ADN, es que la ADN ligasa
que nosotros habíamos mencionado que también forma parte de la maquinaria de replicación, va a entrar a actuar acá y lo que va a hacer es va a unir estos fragmentos. Este pequeño espacio que se ve acá se va a unir, ya sea a la ADN ligasa y luego se va a ver de manera igual a la cadena líder, ¿sí? Pero sabemos que se sintetizó de manera diferente. Cuando ocurre esto, estos cebadores de ARN que estaban ahí se degradan y ahí es donde la ligasa va a terminar de unir los fragmentos de ADN. Y bueno, la replicación del ADN ocurre de manera bidireccional, o sea, en ambas direcciones. Esto es independiente de lo que le había hablado hace rato del fragmento de Okazaki. Ocurre en ambas direcciones y como podemos ver acá tenemos el ADN molde que va a ser el azul claro y el ADN oscuro que se muestra el que se va sintetizando, el nuevo. Y podemos ver acá en el ejemplo cómo se está replicando un ADN plasmidial. El ADN plasmidial y muchos de los cromosomas bacterianos también tienen solamente un origen de replicación, son moléculas circulares generalmente, y lo que ocurre es que a partir de ese origen de replicación se forman las horquillas que van a pasar a llevar a cabo la replicación y se van a mover en ambas direcciones, ¿sí? Y acá también podemos ver cómo a partir de dos burbujas de replicación puede formarse una burbuja más grande a partir de las dos burbujas anteriores y el tenedor de replicación. También se puede ver lo mismo en estas tomografías, ¿sí? Donde acá se ve que estos son fragmentos donde ya se ha llevado a cabo la replicación y acá se ve solamente una cadena de ADN. Esta replicación, como muestra, que es lo que se está mostrando acá en este ejemplo más o menos, es que ocurre hasta que las dos burbujas de replicación se encuentran, ¿sí? Y finalmente se obtienen dos copias de un mismo ADN. Ok, vamos a hablar ahora de reparación de ADN. La reparación de ADN está asociada con la replicación. La replicación se produce solamente una vez durante cada generación celular y sin embargo, gracias a que la replicación es semiconservativa, ocurre que las mutaciones se perpetúan gracias a la replicación. Por eso es importante que haya un mecanismo que pueda reparar las mutaciones y eso es la reparación del ADN. Las enzimas que reparan el ADN actúan, por ejemplo, si existe algún daño por radiación solar, puede ser también por medicamento, por sustancias químicas o simplemente a veces por una mala copia al realizar la replicación. Y ahí es cuando entran a actuar las moléculas que reparan el ADN. Existen diversos mecanismos de reparación de ADN. Eso es importante saber. Y uno de ellos es el que se muestra en este diagrama, que es la reparación por escisión de nucleótidos. Nosotros no vamos a entrar en detalle en los otros tipos de reparación, pero es importante que sepan que existen diversos mecanismos. En este caso, la ADN polimerasa y la ligasa que nosotros vimos que actúan en la replicación también están involucrados en este mecanismo de reparación. En este caso lo que ocurre es cuando hay una mutación, claramente va a haber como una protuberancia en el ADN, ya que las bases no se van a estar apareando de la forma que deberían. Entonces lo que pasa es que se reconoce esto, la enzima nucleasa va a unirse al ADN al detectar una lesión y va a cortar el ADN, ¿sí? Entonces, ese fragmento de ADN que está dañado se corta y se elimina y luego la ADN polimerasa y la ligasa van a cerrar esta herida, digamos, que se formó acá y van a sintetizar ADN de nuevo. Entonces, la polimerasa y la ligasa, por el mismo mecanismo que habíamos visto que hacen en la replicación, donde em,
esta parte de la molécula va a actuar como cebadora, ¿verdad? Y se va a ir uniendo gracias a la polimerasa hasta que llega a encontrarse con la otra parte del ADN que va a ser unido finalmente por la ligasa, ¿sí? Este es uno de los mecanismos entonces de reparación. Reparación por escisión de nucleótidos. Escisión se refiere al corte de este fragmento y que se elimina. Ok. En eucariontes existe algo que se conoce como telómero y como nosotros habíamos visto antes, en bacterias el ADN generalmente es circular. Sin embargo, en eucariontes el ADN tiene unos extremos libres y esos extremos es donde se encuentran los telómeros, ¿sí? Debido a cómo ocurre el mecanismo de replicación, porque existe una cadena retrasada donde la polimerasa no completa totalmente la replicación y por eso se pierde un fragmento de ADN en cada ciclo de replicación, ¿sí? En este ejemplo vemos el ADN que se va a desarrollar durante la replicación, luego va a haber el cebador de RNA y la polimerasa va a completar la cadena, ¿verdad? Pero cuando se elimina el cebador de ARN, ocurre que esa parte de la cadena de ADN ya no se completa, sino que queda libre. Em, Este fragmento de ADN se va a perder. En cada ciclo de replicación ya no se va a volver a formar el ADN acá, que va a aparearse con esta cadena o emparejarse con esta cadena. Y para que no ocurra que se pierda información importante, se encuentran los telómeros. Los telómeros son simplemente secuencias de ADN que no codifican para nada y que en la pérdida de los telómeros no va a acarrear ninguna enfermedad. Por eso se encuentran en los extremos, porque no importa si es que no se llega a transmitir en la replicación, no contiene ninguna secuencia que sea importante. La telomerasa es la enzima que se encarga de replicar el ADN de los telómeros y alargarlo, o sea que todavía sí se replica este ADN. Sin embargo, esa telomerasa solamente se encuentra en las células de la línea germinal, sea en el óvulo de los espermatozoides o las células precursoras de las mismas, pero no se encuentra en las células somáticas, o sea, en el resto del cuerpo. En el caso de células cancerígenas, sí puede ocurrir que se vuelvan a encontrar y también en algunos tipos de eucariontes unicelulares y protozoos también se encuentra esta enzima que es la encargada de mantener los telómeros. Y por supuesto, desde el punto de vista genético, este acortamiento de telómeros que ocurre en cada replicación también se asocia con el envejecimiento celular. En esta fotografía que vemos acá, vemos que los telómeros fueron marcados con una sonda amarilla fluorescente que se pueden ubicar en los extremos de los cromosomas. Ok, vamos a continuar ahora hablando, ya que ya sabemos cómo ocurre la herencia, qué molécula está implicada en la herencia, el ADN, cuál es el mecanismo de replicación. Y vamos a pasar ahora a la parte más importante del ADN, porque el ADN no existe si no se expresa, básicamente. Entonces, la expresión génica es una serie de pasos en los cuales la información en la secuencia base del ADN especifica la composición de proteínas en la célula. Hoy en día sabemos que el ADN no solamente codifica para proteínas, también codifica para ARN. Y muchos de esos ARN tienen diversas funciones. No existe solamente el ARN mensajero, que es el que se traduce a proteínas, sino que existe el ARN de silenciamiento, ARN ribosomal, muchos otros tipos. Entonces, la expresión génica finalmente es la que va a dar lugar a el fenotipo, ¿sí? Y habíamos visto que los genes codificaban no solamente para color de cabello, para forma de guisante, sino que también codifica
para las enzimas y de acuerdo a la secuencia que tienen va a influir también en la actividad enzimática y todo eso. Entonces, la expresión genética, cuando hablamos de expresión genética, hablamos del ADN, el paso de ADN hasta proteína. Por eso tenemos que tener en cuenta el dogma central que fue propuesto por Francis Crick en 1970, donde lo que él decía era que el ADN, bueno, el ADN sabíamos ya que se podía replicar para pasar a las células hijas, pero también el ADN se transcribe para convertirse en ARN y luego el ARN cuando está transcrito se puede traducir y al traducirse se traduce a proteína, ¿verdad? Este era el dogma central anteriormente. Hoy en día se sabe que existen modificaciones a este dogma porque antes se pensaba que el flujo de la información genética solamente ocurría en esta dirección. Hoy en día se sabe que además del flujo de información en esta dirección, también existe a partir del RNA la transcripción inversa, donde se obtiene ADN a partir del ARN. Y esto ocurre, por ejemplo, en algunos tipos de virus de ARN. También ocurre la replicación de ARN, otra vez en algunos tipos de virus, mediante la cual se va a obtener copias del RNA. Ok, entonces, siguiendo nosotros el concepto que habíamos mencionado antes del dogma central, el ADN se va a transcribir a ARN mensajero, que se abrevia mediante esta sigla ARNM, y el ARN mensajero va a ser el que se va a traducir a proteína. Sabemos que el ADN tiene dos cadenas. Una de las cadenas de ADN se llama codificante y es la que sirve de molde para el RNA mensajero. La síntesis es similar a lo que ocurre en el proceso de replicación del ADN, también es por apareamiento de bases. Y el ARN mensajero, ¿verdad? Siempre va a ser complementario al ADN molde. Más adelante, o sea, acá lo que vemos es entonces el proceso, tenemos el ADN, el proceso de transcripción, cuando se copia el ADN a ARN, digamos, es como que están. El proceso de expresión génica es más o menos como si fuese que tenemos unos libros en la biblioteca que no podemos prestar porque son libros muy viejos, digamos. Eso es el ADN. Es un libro que no se puede prestar. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Lo que podemos hacer, tomar nota de ese libro, hacer copia, para poder sacar y realizar lo que queremos realizar a partir de las copias y no molestar al libro original. Eso es básicamente lo que ocurre en la expresión génica. Entonces, las copias que se realizan de ese libro que no se puede modificar se conoce como ADN, ¿verdad? Esto ocurre en la transcripción. La transcripción es aquí, como vemos, por apareamiento de base. Siempre hay una hebra codificante en el ADN y una hebra no codificante. Em, no es que todo el ADN, una hebra es codificante y la otra no, sino que dependiendo del gen que vamos a estar observando nosotros, este puede estar codificado en una hebra o en la otra. Entonces, dependiendo del gen, vamos a hablar de hebra codificante o no codificante, ¿sí? Sí se habla de la hebra forward y la hebra inversa. En ese caso sí hay una direccionalidad que se otorga para saber la posición de los genes, por ejemplo, en un cromosoma. Siempre se toma en cuenta una de las hebras, pero como les digo, los genes pueden estar en una hebra o en la otra y va a ser codificante o no codificante de acuerdo a dónde está ese gen, ¿sí? Ok. Luego el ARN se traduce a proteína y la forma en la que se traduce a proteína es leyéndose mediante codones, o sea, tenemos tres bases y esas tres bases se van a leer como si fuese un aminoácido. Se lee en tripletes, se dice. Y ocurre entonces la traducción, que es la síntesis de proteína o un polipéptido, y que se realiza en esta dirección. Entonces, como podemos ver acá, la traducción ocurre en esta hebra que está del 5' a 3', perdón, la transcripción. La transcripción entonces se está llevando a cabo en este sentido, vamos a ver de 5' a 3'. Vamos a ver el mecanismo un poco más adelante. Y luego
la traducción se va a llevar a cabo desde este extremo 5' libre del RNA hacia el 3' y siempre se va a leer en tripletes. Siempre también, o no siempre en realidad, hay excepciones. Los tripletes o la síntesis, perdón, de polipéptido en realidad empieza con la metionina. Existe en algunos microorganismos donde ocurre que la valina también puede ser la que empieza, pero esas son excepciones. Pero generalmente se dice que siempre se empieza con la metionina y que entonces el codón de inicio es el AUG. Ok, ok. Y si vamos a hablar entonces de expresión genética, tenemos que conocer el código genético. Vamos a adelantarnos un poco em, en el tema. Entonces, el código genético es este código, esta tabla que vemos acá. Es un código que fue desarrollado por varios científicos. Finalmente, Nirenberg y Khorana son los que van a tener el Premio Nobel de Medicina en 1968, gracias al desciframiento, al desarrollo del código genético. Este código es una tabla donde colocamos acá las 4 letras de las bases nitrogenadas, acá también. Y luego en las intersecciones, por supuesto, vamos a formar pares con estas columnas y luego acá la tercera letra va a ser una de cada tipo como U, C, A, G, como vemos acá. ¿Sí? La tercera letra. En este código genético vamos a ver que no existe la timina, la T, sino que solamente el uracil, debido a que se refiere, por supuesto, al RNA y no al ADN. Entonces, por eso es que existe, o sea, que se ve de esta forma. Em, Como pueden ustedes observar acá, el, em, varios codones pueden codificar para el mismo aminoácido. Generalmente las dos primeras letras del codón se comparten para un mismo aminoácido y luego la tercera letra puede variar, pero siempre codificando para el mismo aminoácido. No siempre es así, como en estos casos, por ejemplo, en el que se codifica dos aminoácidos diferentes, dependiendo de la tercera letra, pero pasa muy constantemente de que los 4 codones que tienen las dos primeras letras iguales codifican para el mismo. Esto va a tener una consecuencia biológica que vamos a ver más adelante en lo que se conoce como teoría de balanceo. Pero por ahora es solo importante que sepamos esta característica. Existe un codón de inicio, que es el AUG, como les mencioné, que codifica para metionina. Se conoce como codón de inicio, eso ustedes tienen que saber. Y también los 3 codones de paradas, que son el UAA, el UAG y el UGA. Existen 3 características del código genético. Una es que es universal, que excepto por contadas excepciones, este código genético se puede aplicar a todos los organismos vivos, ya sean unicelulares, pluricelulares, eucarionte, procarionte. El código genético es redundante y es degenerado. Degenerado significa lo mismo, que varios codones pueden codificar para un mismo aminoácido. En total hay 64 codones posibles, 64 combinaciones posibles de estas letras, pero solamente hay 20 aminoácidos. Solamente hay 20 aminoácidos en la naturaleza, por supuesto, o sea, básicos. Por supuesto, hay más aminoácidos en realidad en la naturaleza, pero estos se obtienen a partir de modificación química de estos 20 aminoácidos que son codificados que están en el código genético. Como les dije, varios científicos colaboraron para el desarrollo o para entender en realidad el código genético. Crick, de Watson y Crick, ¿verdad? Crick y Brenner, por ejemplo, descubrieron que el código se leía en tripletes y que existe un marco de lectura, ¿sí? O sea, los tripletes están puestos en el RNA de manera consecutiva, no se superponen, no es que se empieza a leer un triplete antes que se acabe el otro, sino que se lee, por ejemplo, UUU, luego UCU, en el siguiente UAU y así, uno al lado de otro. Y existe un marco de lectura que generalmente está determinado por el codón de inicio. Entonces, cuando vemos AUG,
podemos saber que ahí probablemente hay lo que se conoce como marco de lectura, Open Reading Frame, que va a dictar en este primer auge cuáles van a ser los siguientes codones, ya que como se leen de manera consecutiva, sin coma y sin solaparse, una vez que se determina el codón de inicio es bastante fácil de leer. Luego, Marshall Nirenberg, que es uno de los que ganó el premio Nobel, y Heinrich Matae van a ser los que van a encontrar evidencia experimental asignando los tripletes a los aminoácidos, ¿sí? Ellos van a ser los que van a am, em, asignar qué triplete corresponde a qué aminoácido. Y luego Govind Khorana, que es el otro también que había ganado, la otra persona que ha ganado el premio Nobel por el código genético, va a ser el que va a descubrir la secuencia de terminación o codón de parada, ¿sí? Ok, em, continuando con el tema, entre el- los diversos tipos de ARN que existen, el ARN de transferencia es un ARN que se utiliza como si fuese un nexo entre el codón y el aminoácido. Por eso es que lo estamos viendo ya ahora después del código genético. Como les mencioné, existen diversos tipos de ARN, pero solamente el mensajero es el que va a codificar para proteínas. El ARN de transferencia o RNT se usa para la traducción y se conoce también como ARN adaptador porque es el nexo entre el ARN mensajero y la proteína, como les mencioné. También se le puede llamar ARN de carga porque está cargado con los aminoácidos. Entonces, esta es la estructura del ARNT, tiene como la forma de una T y de ahí viene el nombre. Tiene también un extremo 3' y 5' porque es un ácido nucleico. Tiene tres lazos, ¿verdad? Uno acá, otro acá y otro acá, que si vemos la estructura primaria, donde está la secuencia, la estructura secundaria también, em, podemos ver dónde se encuentran esos lazos o qué loop forman esos lazos. Entonces, en el lazo 2 es donde se encuentra el anticodón. Vemos que es un lazo que está bastante despejado en comparación con el 1 y el 3, por ejemplo. Ahí se encuentra el anticodón. El anticodón es la secuencia de ARN, sí, de ARN que va a reconocer al otro RNA, en el RNA mensajero, va a reconocer al codón en el ARN mensajero y generalmente, o sea, por supuesto, va a ser la secuencia complementaria al codón. El anticodón es la secuencia complementaria al codón para poder reconocerlo. Luego tenemos los extremos 5' y 3', donde en el extremo 5' tenemos un grupo fosfato como siempre, y en el extremo 3', un grupo OH correspondiente al azúcar que está libre, y es el extremo donde se va a cargar los aminoácidos, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos un diagrama mucho más simplificado del ARN de transferencia. Tenemos el extremo 5' libre, el 3' cargado con un aminoácido, en este caso la fenilalanina, y luego el anticodón, ¿sí? Esto es como se va a ver un RNA cargado. Em, como ya les mencioné, las dos primeras bases son las que determinan el aminoácido que codifican estos codones, estas dos primeras generalmente, y suelen ser iguales en el mismo aminoácido. La tercera base es la que puede variar. En este ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la glicina, y yo le había mostrado anteriormente, creo que era la leucina. Em, Eso porque es importante. El anticodón, la forma en la que reconoce al codón es por apareamiento de bases, emparejamiento de bases también. Entonces, generalmente las primeras dos bases son importantes para que se forme el enlace de hidrógeno con el codón, entre el codón y el anticodón, ¿verdad? Em, Algunas veces se puede formar enlace de hidrógeno con más de un tipo de tercer nucleótido, o sea, la base 3' de un codón. Y eso se conoce como teoría de balanceo, ¿verdad? Que las primeras dos bases son las importantes para formar los enlaces de hidrógeno y la tercera base en realidad no es tan importante debido a la estructura que tiene y puede formar, puede emparejarse con diversos
nucleótidos, por eso es que se balancea, digamos. Eso se conoce como teoría de balanceo. Bueno, vamos a hablar de la transcripción entonces. Ya adentrándonos en lo que es el mecanismo de la expresión genética, el primer paso vimos que era el paso de ADN a ARN y ese proceso se llamaba transcripción. En la transcripción lo que ocurre, otra vez así como habíamos visto anteriormente para la replicación, yo les recomendaría que hagan una tabla quizá de los eventos principales, pero también de la maquinaria que se necesita para la transcripción. Entonces lo que ocurre es que existe otra vez una secuencia de ADN que es reconocida por una molécula. Habíamos visto que la replicación es lo que se conoce como origen de replicación, mientras que en la transcripción esta región se conoce como región promotora o promotor. En esta región la RNA polimerasa se va a unir al ADN, va a reconocer esta secuencia y se va a unir ahí. Ese es el primer paso. Em, y luego, más adelante en la cadena, al final del gen, va a haber algo que se conoce como secuencia de terminación o parada. Estas dos secuencias no tienen que ver con el código genético, no están codificadas en el código genético, no tiene, esta secuencia de terminación no es donde está el codón de terminación, eso es algo diferente. La secuencia de terminación es otra cosa, está en el ADN y codifica una secuencia para indicar a la ARN polimerasa que en este caso que se libere al ser la secuencia terminadora o en el promotor que se una. En la naturaleza, y depende del organismo del cual estamos hablando, existen diversas moléculas accesorias a este proceso y esas diversas moléculas accesorias también ayudan a reconocer la secuencia promotora. Y existen motivos en las secuencias promotoras que se van a, que se activan en ciertos, que se activan con ciertos factores. ¿Sí? Por ejemplo, hay una secuencia promotora que se encuentra enfrente de todos los genes que están regulados durante la fase estacionaria de crecimiento de las bacterias, por ejemplo, que son las proteínas de respuesta a hambruna, sería en español. Em, y esas regiones promotoras, por ejemplo, son reconocidas solamente por cierto tipo de factor accesorio o de RNA polimerasa también, porque algunos organismos tienen diversos tipos de ARN polimerasa. Más adelante vamos a ver en E. coli, por ejemplo, en bacterias también existe el factor sigma, que determina también la especificidad para la RNA polimerasa. Pero bueno, lo importante es saber que el codón de inicio no está en la región promotora, sino que está un poco más abajo. Entonces, la región promotora son más o menos 100 pares de base, al menos en procariontes, que están arriba del codón de inicio y que son reconocidos por la RNA polimerasa. Durante la iniciación, que es el primer paso, la RNA polimerasa desenrolla la doble hélice en esta región promotora y va a iniciar la síntesis de ARN. Luego va a ocurrir la elongación, que es simplemente el paso de la RNA polimerasa a lo largo del ADN. Como vemos, el ADN se va a mantener intacto, o sea, se va a volver a unir luego de que la polimerasa pasa por ahí. Y la polimerasa va a ir creando un ARN también, que permanece unido a ella hasta que termina la transcripción. Durante la elongación, los nucleótidos se van a ir agregando al extremo 3' de la molécula de RNA. Entonces, esta síntesis en el ARN ocurre de 5' a 3'. En este caso, también, bueno, muestra que la elongación continúa y finalmente tenemos la terminación. En la terminación, la RNA polimerasa va a reconocer esta secuencia de terminación, que como les dije, no es lo mismo que el codón de terminación, y el ARN transcrito y la polimerasa se van a liberar. Esta es una visión simplificada de lo que es el proceso de transcripción. En este ejemplo vemos un diagrama simplificado de lo que es un gen o lo que son los genes, como se puede ver en el ADN. Existe una región promotora,
Luego en el gen 1 vemos el ADN, vemos que el ARN se transcribe en esta dirección, ¿verdad? Va a ir em, en esta dirección del ADN. Luego el gen 2 muestra que va en la otra dirección. Siempre la síntesis está haciendo del 5' al 3', lo que quiere decir que el ADN se va a leer de 3' a 5'. Y dependiendo de cómo se lea, acá vemos 3' es la hebra celeste más clara, y también porque como va de 5' a 3' y la síntesis es por apareamiento de bases, tiene sentido que sea la dirección contraria. Ok, entonces en este ejemplo lo que muestra es que, por ejemplo, el gen 1 y el gen 2, el ARN se transcribe usando como molde diferentes hebras. En este caso se usa, perdón, la hebra de color azul más oscuro y en este caso la hebra de color azul más claro. Pero siempre la síntesis se lleva a cabo de 5' a 3' en el ARN o de 3' a 5' en el ADN. ¿Sí? Entonces pueden haber diversos genes, en este caso la región promotora va a ser desde donde parte la polimerasa de RNA y acá también, solo que la región promotora está aquí ya que la dirección va a ser en este sentido. ¿Sí? Y acá muestran un tercer ejemplo también que puede haber dos regiones promotoras adyacentes donde diferentes sentidos de la transcripción se llevan a cabo. Siempre entonces la cadena molde se va a leer de 3' a 5', pero va a depender de qué gen es para saber cuál hebra del ADN va a ser mi cadena molde o no. Em, Entonces, el biólogo Roger Kronberg de la Universidad de Stanford es el que estudió en detalle el proceso de transcripción y es el que se lleva el Premio Nobel de Medicina en el año 2006 por haber descifrado este mecanismo. Entonces, como ya les mencioné, existen tres tipos de RNA polimerasa. Está la RNA polimerasa 1, que va a ser la que cataliza la síntesis de varias clases de RNA ribosomal, que son componentes del ribosoma, ARNR. La RNA polimerasa 2 de ARN, que va a catalizar la producción de RNA mensajero, que va a ser el que codifica para proteína. Y la RNA polimerasa 3, que cataliza la síntesis de ARNAT y es una de las moléculas de RNA, también una de las moléculas de RNA ribosomal. Acá también es importante ver cuál es la dirección de la transcripción, que siempre es de 5' a 3'. Cuando hablamos también de cadena ascendente o descendente, que era lo que yo les había mencionado anteriormente como cadena forward o reversa, en este caso la cadena que va acá va a ser la cadena no codificante y esta cadena que mostramos acá abajo es la cadena molde de ARN. El ARN siempre va a tener la misma secuencia que la cadena no codificante, ¿sí? Nosotros para poder escribir la secuencia de ARN tenemos que mirar la cadena no codificante y copiarla a sí mismo reemplazando la timina por uracilo y vamos a tener la secuencia. Pero como ya les mencioné, porque la secuencia por apareamiento de base es la cadena molde, es la otra, ¿sí? Es la cadena que va de 3' a 5'. Pero si queremos conocer la secuencia de un gen, si queremos, por ejemplo, tenemos una secuencia de ADN y queremos leer los codones, vamos a utilizar la cadena no codificante, o la que va de 5' a 3'. Ok, entonces vamos a seguir hablando de la transcripción. Esto es un poco más detallado del mismo esquema que habíamos hecho antes. Existen tres etapas: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, la RNA polimerasa y los factores asociados se unen a la secuencia promotora. La secuencia promotora no se transcribe, solo sirve para reconocimiento de la polimerasa, como habíamos mencionado anteriormente. Y luego, al final, tenemos la iniciación, elongación y finalmente la terminación. La terminación ocurre por diversos mecanismos. Son mecanismos que son diferentes en procariontes y eucariontes. En las bacterias, por ejemplo, la transcripción se detiene al encontrar una secuencia de terminación.
Y al llegar a esa secuencia, la RNA polimerasa libera el ADN y la nueva cadena de ARN. Sin embargo, o sea, lo que vemos acá, sin embargo, en eucarionte ocurre un poco diferente. La RNA polimerasa agrega nucleótidos a la molécula de RNA mensajero incluso después de pasar la secuencia de terminación. Em, y toma entre 10 a 35 nucleótidos en el ADN, o sea que la polimerasa se sigue moviendo entre 10 a 35 nucleótidos después de la secuencia de terminación hasta que finalmente se separa y el extremo de RNA queda libre. Este es un ejemplo de RNA bacteriano o de ADN bacteriano. Tenemos el ADN como la forma más simple. Digamos, en arqueas también es igual. Hay una región promotora, una región que se va a transcribir y luego está la secuencia de terminación del RNA mensajero. Como vemos acá, el RNA mensajero empieza en un extremo 5' donde tenemos grupo fosfato y hay una secuencia líder ascendente que existe antes del codón de iniciación, porque como les mencioné, la región promotora es independiente al codón de inicio y el codón de inicio está más o menos entre 100 y 150 pares de base en río abajo de la región promotora. Entonces, este es el codón de inicio, hay un que va a ser donde se va a iniciar la síntesis de polipéptido y lo que se encuentra anteriormente en el RNA mensajero se conoce como secuencia líder o ascendente. Luego del codón de inicio, está la parte entre el codón de inicio y el codón de parada, se conoce como secuencia codificante, va a ser la región que se va a traducir. Y después del codón de parada existe todavía un poco de RNA mensajero, que es lo que se va a seguir transcribiendo hasta que la polimerasa encuentra la región de terminación y esa secuencia se conoce como secuencia terminal descendente. ¿Sí? Ahora, la diferencia en eucariontes, el RNA es mucho más complejo. En este caso tenemos también una región promotora y una región terminadora, pero la secuencia que existe entre ambas regiones, donde también hay una secuencia de ADN, em, existen intrones y exones. En este caso, eso no existe en las células procariontes. Los intrones son secuencias que no codifican para proteína y son secuencias que se eliminan, se van a eliminar posteriormente, ¿sí? La transcripción en eucariontes conlleva también un proceso de maduración o de modificación del ARN. Cuando primeramente se transcribe, el ARN contiene en el extremo 5' una caperuza de 7-metilguanosina que se conoce como caperuza en el 5'. Luego tenemos esta secuencia que está antes del codón de iniciación, los intrones y exones, y luego el codón de parada y un poco más de lectura que existió acá por parte de la polimerasa. Y luego este ARN se va a procesar, ¿verdad? En el procesamiento ocurren dos cosas. Se agrega la cola poli A, que es simplemente una secuencia AAAA, que se va a, que es importante luego en el proceso de traducción, porque la secuencia poli A es la secuencia que ocasiona que se caiga el ribosoma, o sea que termine la traducción. Y también existe un complejo nuclear con proteínas que hacen el procesamiento de corte y empalme que se llama, donde lo que ocurre es que se cortan los intrones y se vuelve a unir el RNA, dejando solamente los exones juntos, ¿sí? Los intrones que vemos acá en el ADN se eliminan. Este proceso es importante, por ejemplo, cuando se crea el RNA de ciertas proteínas para crear variantes, en el caso de las inmunoglobulinas, por ejemplo. Entonces, finalmente, el RNA, todo este proceso ocurre en el núcleo y el RNA maduro que está en el núcleo tiene una caperuza en 5' y tiene la cola de poli A y tiene simplemente la región codificante para proteínas. Otra diferencia con respecto a los procariontes o las bacterias es que el ARN
no tiene que migrar, sino que se va a traducir en el mismo compartimento porque solamente existe un compartimento en la célula, al menos un compartimento membranoso. Sin embargo, en el caso de eucariontes, por supuesto, tenemos el núcleo que contiene poros nucleares y, bueno, el ARN va a pasar del núcleo al citosol, ¿sí? Em, Hay un extremo, o sea, ahí se mantiene. Esta estructura que habíamos visto antes se mantiene al pasar al citosol, que va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo la traducción. Durante la traducción nosotros ya vimos lo que era la estructura del RNA de transferencia y ahora vamos a hablar un poco más de cómo se carga este RNA de transferencia por enlace covalente. Entonces tenemos un aminoácido que se conoce, en este caso es la fenilalanina, y tenemos el ARN de cargado que tiene su anticodón y después tiene el extremo 5' y 3'. Habíamos dicho que el aminoácido se va a unir al extremo 3'. Entonces lo que ocurre mediante la enzima aminoácido RNA sintetasa es que ocupa una molécula de ATP para crear un enlace acá entre estos dos grupos. ¿Sí? Utiliza la energía entonces del ATP para crear este enlace y así se llega a cargar el ARN de transferencia. Luego podemos hablar un poco más en detalle de cuál es la estructura del ribosoma. El ribosoma es la maquinaria que está encargada de la traducción. Em, esta es el ribosoma tiene dos subunidades, la subunidad grande y la pequeña. Acá podemos ver una vista frontal de la subunidad grande que tiene otra vez tres dominios o sitios, que se conocen como sitio E, sitio P y sitio A. Luego, cuando las dos unidades del ribosoma se unen, se crea un canal y en ese canal es donde el RNA mensajero va a pasar y se va a unir, ¿sí? Am, el, Estos sitios E, P y A corresponden a los lugares donde los RNA de carga van a unirse, que vamos a ver un poco más en detalle en la siguiente diapositiva. Entonces, otra cosa también a tener en cuenta es que los ribosomas son diferentes dependiendo si hablamos de eucarionte o bacteria, pero tienen siempre una misma estructura de que están compuestos de una subunidad grande y otra pequeña, y además de estas proteínas que vemos acá también contienen, por supuesto, ARN ribosomal, que es el ARN también que sirve para realizar el secuenciamiento del 16S, que es para hacer taxonomía. Ok. Em, ok, tenemos entonces los tres sitios E, P y PA, que habíamos dicho que es para el cargado del RNA de transferencia. El sitio A o sitio aminosil es donde el RNA de transferencia entrega su aminoácido al polipéptido naciente. El sitio P va a ser donde se ubica la cadena polipeptídica en crecimiento. Y en el sitio perdón, dije al revés, sitio A donde está el sitio aminosil, sitio P donde está la cadena polipeptídica y sitio E, exit, que es por donde sale el tRNA vacío, que ya se dio su aminoácido. Acá podemos ver un poco más en detalle, este es el inicio de la traducción en bacterias. La traducción, como ya habíamos dicho, se inicia en el codón de inicio ATG o AUG, en realidad del ARN, que codifica para la metionina. Como ya les mencioné, en algunos casos también se inicia en el codón de la valina. El ARN de transferencia lo que va a hacer es transportar el primer aminoácido polipéptido y se llama iniciador, ARN de transferencia iniciador. El aminoácido metionina se va a unir a su iniciador y como resultado el primer aminoácido de los nueve polipéptidos siempre va a ser ese. En muchos casos esta metionina se elimina de manera posterior y en bacterias también es importante mencionar que la metionina se puede modificar, o sea, se modifica de hecho
y se conoce como F-met de N-formilmetionina. Eso se le agrega entonces un grupo derivado de ácido fórmico. Acá podemos ver cómo tenemos el RNA mensajero con una secuencia líder y acá se muestra el codón de inicio. Ven cómo es importante también para que el ribosoma se pueda colocar que exista una secuencia líder. Entonces, la subunidad ribosómica pequeña es la que se coloca sobre el codón de inicio. La subunidad ribosómica pequeña también tiene algunos factores asociados que se conocen como factores de iniciación. Y luego lo que va a ocurrir es que va a venir el RNA de transferencia y utilizar su anticodón para reconocer el codón que está ubicado en ese sitio. Este aminoácido de transferencia ya está cargado con la metionina, en este caso formilmetionina, porque estamos hablando de la traducción en bacterias. Y luego la subunidad ribosómica grande se va a unir a la subunidad pequeña y se eliminan entonces ahí los factores de iniciación y es donde puede empezar a llevarse a cabo la traducción. Como podemos ver acá, la metionina se va a ubicar en el sitio P, que va a ser el sitio donde se va a llevar a cabo luego la reacción química de alargamiento del polipéptido, y en el sitio E va a ser donde va a salir el RNA de transferencia. Esto es lo que ocurre en la iniciación. La iniciación entonces solamente comprende los pasos desde que la unidad ribosómica pequeña con sus factores de iniciación se unen al codón iniciador y luego la metionina, o sea, el anticodón reconoce el codón de la metionina para iniciar mediante el tRNA mensajero y luego la subunidad grande del ribosoma va a asociarse. Y los complejos, o sea, las proteínas de iniciación, los factores de iniciación se liberan. Luego va a ocurrir la elongación per se, que ya es cuando más aminoácidos se van uniendo a la cadena polipeptídica. Entonces, acá podemos ver lo que pasa en el sitio P, es donde se va a ir realizando la síntesis de la proteína. Acá vemos los aminoácidos que van saliendo y acá vemos un RNA de carga nuevo con un nuevo aminoácido que va a entrar en el sitio a reconocer entonces mediante su anticodón al codón. Esto ocurre mediante la hidrólisis de GTP. Y luego cuando está así, lo que ocurre es que se va a formar entre estos dos aminoácidos el enlace peptídico. ¿Sí? Entonces el enlace peptídico ocurre y la cadena naciente de aminoácidos va a pasar al sitio A y luego esto todo se va a mover un lugar. ¿Sí? Va a ocurrir lo que se conoce como translocación, que es el movimiento del ribosoma al siguiente codón que va a reconocer, o sea, este. Entonces, como vemos acá, este aminoácido que estaba este RNA de carga que está en el sitio P va a salir por el sitio E. Luego en el sitio P se va a encontrar el RNA de carga que estaba anteriormente con el péptido naciente, ¿verdad? Y en el sitio A va a haber un nuevo codón que va a buscar ser reconocido otra vez y ahí se vuelve a llevar a cabo el sitio, vuelve a llevar a cabo el proceso de elongación, ¿sí? Va a volver a ocurrir lo mismo, va a venir el RNA con el anticodón que reconoce a este codón y se va a formar el enlace peptídico. Ok, entonces este proceso de elongación es esencialmente igual en bacterias y eucariontes. La parte de la iniciación y terminación son un poco diferentes, pero la elongación es lo mismo. En la etapa de elongación básicamente es el agregado de aminoácidos a la cadena polipeptídica y requiere hidrólisis de GTP. ¿Sí? GTP va a ser lo que va a propulsar esta reacción. La formación de este enlace no requiere de energía adicional, o sea, la hidrólisis no ocurre para la formación del enlace, ¿ven?
Acá esta hidrólisis ocurre solamente para que el RNA de carga con el aminoácido entren al sitio, pero luego cuando se forma el enlace peptídico aquí no existe gasto energético y luego existe otra vez un gasto energético cuando ocurre la translocación. La translocación es el movimiento del ribosoma hacia abajo, arriba abajo del RNA para seguir traduciendo, ¿verdad? Acá podemos ver un esquema, perdón, en el que vemos que la dirección de la traducción va de 5' a 3', ¿sí? Y en el polipéptido va de la N-terminal a C-terminal, ¿sí? La N-terminal va a ser el extremo que va a quedar libre en el inicio de la proteína y al final de la proteína lo que queda libre es el C-terminal, ¿sí? Porque así como nos referimos a la N de 5' a 3', también las proteínas tienen una dirección de leída y esa dirección es de N a C terminal. Ok. Veamos ahora luego la terminación de la traducción. Existen tres diferentes codones que se pueden utilizar para realizar la terminación. Son los codones de terminación y estos codones no son reconocidos por un tRNA, sino que son reconocidos por un factor de liberación. Cuando el factor de liberación se une al sitio A, ya que el sitio A llega a este codón de parada, que puede ser uno de estos tres, ya no entra un RNA de carga, sino que entra un factor de liberación. En ese caso se rompe el enlace entre el sitio P y el último aminoácido de la cadena polipeptídica, se rompe y la cadena polipeptídica se libera, ¿sí? Luego de eso también em, se libera el ribosoma, los factores de liberación y todos los otros componentes. Se disocian para poder empezar la traducción en otra parte. Mientras que ocurre esto de que el polipéptido va naciendo, no está aquí en el diagrama, pero es importante saber que suelen haber proteínas asociadas ya al final de este polipéptido que le ayudan a poder plegarse de manera correcta. Esas proteínas se conocen como chaperonas moleculares. Chaperona viene de cuidadora. Entonces, la cuidadora o chaperona molecular lo que ayuda a que la proteína que van haciendo se vaya doblando ya correctamente y no esperar al final para tratar de doblar ya cuando se tiene una cadena muy larga. Esto es importante porque para realizar sus funciones las proteínas deben tener la apropiada estructura terciaria. Ok, y hablemos ahora del flujo de información y cómo se diferencian eucariontes y bacterias. Debido a que la célula bacteriana es básicamente diferente a la célula eucarionte o la célula procarionte en sí, es diferente a la célula eucarionte, entonces el proceso de flujo de la información ocurre de manera un poquito diferente, no del todo. Em, Básicamente el proceso es lo mismo, del ADN pasa a transcripción a ARN mensajero, luego la traducción hace que se creen las proteínas. Y en la célula eucariota pasa lo mismo. La diferencia es, ya que existe el núcleo en célula eucarionte, que es la principal diferencia entre ambos tipos celulares, entonces los compartimientos en los cuales se realizan estos procesos son diferentes. En la célula eucarionte, la transcripción y el procesamiento del ARN hasta ARN maduro se va a llevar a cabo dentro del núcleo y luego a través del poro nuclear es que van a viajar estos RN mensajeros al citosol y ahí se va a llevar a cabo la traducción, ¿sí? Ahí están los ribosomas y se lleva a cabo la traducción. Existen proteínas que llevan a cabo sus funciones en el núcleo, entonces esas proteínas igual se traducen siempre en el citosol y luego son transportadas al núcleo. En el caso de la célula bacteriana, todo ocurre en el mismo compartimiento, entonces tenemos la transcripción del ADN a ARN mensajero y luego la traducción. Y ya que ocurre todo en el mismo compartimiento, puede ser que ocurra lo que se observa en esta fotografía, donde tenemos una molécula de ADN que está, bueno, esta está inactiva, pero luego hay una secuencia que está activa, que se está em,
transcribiendo. Y acá vemos como cuenta de perlas los ribosomas. O sea, en la célula bacteriana, la transcripción y la traducción pueden llevarse a cabo de manera simultánea. Eso quiere decir que la RNA polimerasa puede estar transcribiendo el ARN mensajero y mientras tanto los ribosomas ya están ahí para traducir, ¿sí? Esto hace que este proceso sea mucho más rápido. También algo que podemos ver acá es que existen varios ribosomas unidos a una misma molécula de ARN. Esto se conoce como polirribosoma, donde la síntesis proteica ocurre, no es que son diferentes secuencias de proteínas necesariamente, pero mientras un ribosoma va procesando, ya se une el siguiente ribosoma a procesar y el otro a procesar. Van como en cadena ya procesando y esto puede ocurrir tanto en células bacterianas como en células eucariontes, que existe un polirribosoma. Pero la síntesis en paralelo de ADN perdón, de ARN y de proteína solamente en célula bacteriana, ya que ahí toda la maquinaria se encuentra en el mismo compartimiento. Existen diversos tipos de ARN en células eucariontes. Es lo mismo para las células procariontes, también tiene otro tipo de ARN. Pero lo que podemos ver en células eucariontes, que es lo que muestra en el libro al menos, es que existe el ARN mensajero, que va a ser del que hablamos durante la transcripción y traducción, que va a ser el que va a especificar la secuencia de aminoácidos de una proteína. El ARN de transferencia, que ya vimos que es el ARN que sirve de nexo entre el ARN mensajero y la proteína. Este ARN se une a aminoácido específico y sirve como molécula adaptadora cuando los aminoácidos se agregan a la cadena. El ARN ribosómico, que tiene dos funciones, una función estructural y otra catalítica, ya que puede actuar también como ribosima en el ribosoma. Luego está el ARN pequeño nuclear, que está implicado en la eliminación de intrones y en la regulación de la transcripción. Forma parte también de las partículas del empalmeosoma, que está involucrado en el corte de empalme, que habíamos visto que es importante para el proceso de maduración del ARN en eucariontes. Luego están las partículas de reconocimiento de péptido señal de ARN, que es la partícula que ayuda a dirigir el complejo polipeptídico del ribosoma, el ARN mensajero, hacia el retículo endoplasmático rugoso, ya que ahí es donde se va a iniciar, ahí es donde se va a llevar a cabo la traducción en sí. Esto solamente ayuda a transportar el ARN mensajero al retículo endoplasmático. Luego tenemos el ARN nucleolar pequeño, que procesa el pre-ARN ribosomal en el nucleolo durante la formación de la subunidad del ribosoma. El ARN de interferencia pequeño, que controla transposones, también ayuda a combatir infecciones virales. Y los microRNA, que controlan la expresión de genes que están implicados en el crecimiento y desarrollo. Lo que hacen los microRNA es inhibir la traducción del ARN mensajero en ciertos casos, porque son ARN que son complementarios al ARN mensajero en ciertas secuencias. Entonces, al unirse, lo que va a pasar es que no se va a poder traducir. Este RNA, microRNA, también está implicado en varias enfermedades y también en la prevención de cáncer. Y existen tecnologías que utilizan este tipo de RNA no solamente para combatir enfermedades, sino también, por ejemplo, para controlar la expresión genética en plantas. Actualmente, ya que los genes no solamente codifican para proteínas, nuestro concepto de gen ha evolucionado con respecto a lo que se pensaba en el inicio, que gen era esta partícula que codificaba para una característica. Y ahora el gen es una secuencia de nucleótidos de ADN que transporta información para elaborar un ARN específico o un producto polipeptídico, ya que como vemos no todos los tipos de ARN terminan en proteína. Ahora podemos ver algunas excepciones al dogma central de la biología molecular. Como les dije, muchas veces son los virus los que son las excepciones a ese dogma, en este caso los virus de ARN.
Tenemos dos ejemplos. En este caso, por ejemplo, el virus o sea, no dos ejemplos, pero dos procesos referentes al mismo virus. En este caso, cuando hay un virus de ARN, inyecta su material genético a la célula y la transcriptasa reversa que está codificada en el RNA va a ser transcriptada por la maquinaria de la célula y lo que va a hacer esa enzima es em, crear una molécula de ADN, o sea, otra hebra de ADN complementaria al RNA. El RNA luego se va a digerir, se va a eliminar y va a quedar solamente el ADN que se va a sintetizar otra molécula de ADN, perdón, otra molécula, pero otra hebra de ADN complementaria mediante replicación y luego se tiene una molécula completa de ADN. Esto va a ser un provirus de ADN y este provirus es capaz de insertarse en el ADN cromosómico de la célula y mantenerse ahí. Luego, lo que va a ocurrir es que este provirus, así como el resto del ADN en la célula, también se va a transcribir. Ese RNA mensajero va a pasar luego al citosol y va a producir más proteínas virales y eso va a hacer que se cree más virus de ARN. ¿Sí? Ok. Para terminar esta parte, vamos a hablar un poco de mutaciones. Como vimos, las mutaciones em, se transmiten gracias al proceso de replicación, pero hay distintos tipos de mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Básicamente son cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN y estas mutaciones pueden tener diversas consecuencias. Por más de que son cambios en la secuencia de ADN, no siempre van a llevar a cambios en la secuencia de los aminoácidos, por ejemplo. Entonces existen diversos tipos: mutación silenciosa, de sustitución, de cambio de marco de lectura. Y este tipo de clasificación se basa en el producto obtenido, o sea, en el efecto de proteína, en el efecto final sobre la proteína. Em, Como vamos a ver, la mutación silenciosa, como dice su nombre, hace que no haya cambios y luego en los otros dos sí hay cambio en la secuencia de la proteína. Ok, entonces primeramente mutación silenciosa. En las mutaciones silenciosas se mantiene el mismo aminoácido final, aunque la secuencia de ADN cambia. Tenemos acá entonces una secuencia de ADN normal, tenemos la hebra molde y la no codificante, y esto va a dar un ARN que es igual a la hebra no codificante, ¿verdad? La misma secuencia, y esto va a dar lugar a esta secuencia de aminoácidos. Sin embargo, si ocurre una sustitución de pares de base, por ejemplo, que es un tipo de mutación silenciosa, se cambia entonces esta T y A por una C y G. ¿Sí? Existe un cambio acá. Esto se va a ver también en la transcripción. Va a pasar en la que en vez de ser este codón AGA, va a ser ahora AGG. Sin embargo, el AGA y el AGG codifican para el mismo aminoácido, que es la arginina, y por tanto, al final, esta mutación, aunque haya habido un cambio en las bases, va a mantener el mismo aminoácido. Entonces, probablemente no va a tener o sea, no va a tener un efecto en realidad en el fenotipo porque es una mutación silenciosa. Luego tenemos las mutaciones por sustitución. En este caso se cambia una base por otra en la secuencia de ADN y esto puede resultar en una mutación de sentido erróneo cuando resulta en un aminoácido, o sin sentido cuando el codón se convierte en un codón de terminación. Acá mostramos la secuencia de ADN normal, que es la misma que habíamos visto en la diapositiva anterior, y igual la mutación se va a producir en este tercer codón acá, donde en vez de la citosina y la guanina, vamos a tener que hay una guanina arriba en la hebra y una citosina abajo. Esto va a dar de que en vez de que el codón sea AGA, sea ACA, y en vez de arginina vamos a tener una treonina. ¿Sí? Entonces hay otro aminoácido al final en la cadena polipeptídica.
Cuando ocurre, esto se llama de sentido erróneo, cuando ocurre una mutación sin sentido, en este caso la mutación nos muestra en el quinto codón, en vez de una ACC vamos a tener ATC, que es un codón de terminación. Y entonces lo que ocurre en ese caso es que el aminoácido termina ahí, termina antes, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, tenemos todavía un triptófano y otro aminoácido, y sin embargo acá termina luego de este aminoácido. Eso es una mutación sin sentido. Luego, en la mutación de cambio de marco de lectura, lo que ocurre generalmente es una inserción o una eliminación de pares de base, y eso va a hacer que se cambie el marco de lectura, ¿sí? Tenemos de vuelta la secuencia de ADN normal. Luego hay un cambio de marco de lectura, en este caso también sin sentido, por ejemplo, en el que se quitan estos dos pares de bases, se eliminan. En vez de ser TAC, TACTGA, es TAA, esta se elimina y queda ATC acá, que como sabemos es también un codón de stop. Entonces luego cuando está en el ARNA mensajero, este codón va a indicar parada y el ARN no, o sea, se va a terminar de traducir anticipadamente. También puede ocurrir que se altera la secuencia de aminoácidos, como vimos en el caso anterior. En este caso también es una eliminación, pero los dos mecanismos, o sea, las dos mutaciones pueden ocurrir tanto por eliminación o inserción de pares de base. Entonces, en este caso, por ejemplo, se elimina esta timina y lo que ocurre acá es que la secuencia no codifica para un codón de stop, sino que se cambia la secuencia de aminoácidos. En vez de una arginina, acá tenemos un glutamato y luego continúa con otros aminoácidos porque, por supuesto, se movió el, el marco de lectura, ¿sí? Entonces no es solamente un aminoácido que cambia, como en el otro ejemplo, sino que son todos los aminoácidos que vienen después porque el marco de lectura se corrió. Esos son los tipos de mutaciones. Entonces, cómo ocurre eso? Las mutaciones en realidad pueden ocurrir de forma espontánea. Generalmente son reparados por el mecanismo de reparación de ADN, como vimos en el ejemplo del mecanismo por escisión de pares de base. Se puede reparar, puede ocurrir por diversos factores ambientales, radiación solar, sustancias químicas, mutágeno, cualquier sustancia que sea mutágena en general. Las sustancias mutágenas son sustancias que ocasionan mutaciones. Sin embargo, existen ciertos puntos que se conocen como puntos calientes de mutación, que son regiones de ADN donde las mutaciones son más frecuentes por algún motivo. Y puede ser, o generalmente son, por ejemplo, tramos cortos de nucleótidos que se repiten y puede hacer que la RNA polimerasa se equivoque y se salte un nucleótido, por ejemplo, o se desvincule incluso del ADN, terminando la transcripción. Em, Otra causa de mutaciones también es la presencia de transposones. Y Barbara McClintock es una científica que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1983 por descubrir los genes saltarines del maíz, que son los elementos genéticos móviles que en realidad son bastante importantes, especialmente en microbiología, y son segmentos de ADN que pueden insertarse en ciertos genes e inactivarlos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las líneas de color blancas o marrones son causadas por esos genes saltarines que hacen que al moverse y colocarse en el medio de un gen, por ejemplo, detiene o interrumpe ese gen y ya no hay el gen de la pigmentación marrón, por ejemplo. Puede ocurrir en todo el grano de maíz o en ciertas regiones, ¿sí? Entonces los transposones o elementos genéticos móviles son secciones de ADN que se pueden mover y pueden ir a colocarse en un gen e inactivarlo, o pueden salir de un gen y hacer que se vuelvan activos también, en reversa. Muchos elementos genéticos móviles son lo que se conoce como retrotransposones,
que se replica mediante la formación de un ARN intermedio. Ok, y esto es todo para terminar con la clase de expresión genética. Espero que haya sido claro los ejemplos que tuvimos y los mecanismos. Si tienen cualquier pregunta respecto a este tema, también me pueden escribir a mi correo electrónico y no voy a tener ningún problema en responderles. Así que mucha suerte para las Olimpiadas y que les vaya bien estudiando.